Entonces, los pacientes después de la resucitación cardiopulmonar debido a paro cardíaco se incluyeron desde el 2006 hasta el 2009. Se les hizo un examen neurológico desde el primer día que incluía la escala Ford y la escala de Glasgow, donde se evaluaba la apertura ocular, la respuesta pupilar a la luz, la respuesta reflejo corneal, la respuesta motora y la función respiratoria. Y por las medidas de desenlace fatal a un año pues fue la muerte y la discapacidad a través de la escala de Rankin, Glasgow 15 y la escala de Ford que es la 16. 131 pacientes se incluyeron en total, el 69% murieron al año, 31% sobrevivieron, el 27% tuvieron una escala Ford de menos de 4 y estos ninguno vivió a un año. El 47% de los pacientes que tuvieron Glasgow de 3, solamente 7% sobrevivió después de un año. La especificidad de la escala Ford de menos de 4 predice al 100% la mortalidad en estos pacientes, a diferencia del Glasgow, que solamente se va con el 90%. Entonces la escala Ford, el perfil completo de falta de respuesta, es un predictor preciso y bastante seguro y fácil de aprender y aplicar incluso por quienes no son médicos, el personal de enfermería, pues lo que nos va a predecir el tipo de desenlace en los pacientes comatosos que van a sobrevivir a un paro cardíaco. La evaluación de menos de 4, a diferencia de la escala de Glasgow, pues es la evaluación inicial que va a determinar que ese paciente va a morir irremediablemente y es una escala sumamente sencilla. Esta es una de las pláticas que, bueno, a mí me llamó mucho la atención entre muchas, porque casi todas venían así de este tipo de cosas, ¿no? Así como así de jalado de los pelos, las canastas peludas o las células en canasto. Estas células en canasto se encuentran en la corteza cerebelosa y forman parte de la red de las células de Purkinje en el cerebelo. Los pacientes que tienen temblor esencial, que es algo sumamente común, que muchas veces llega a nuestra consulta, lo confunden con enfermedad de Parkinson. Muchas veces estos pacientes llegan con tratamiento antiparkinsónico y desafortunadamente pues no responden. Llegan con nosotros para que nosotros les demos medicamentos y tampoco responden, porque pese a todo, pese a estos avances y pese a estas cosas, sigue igual estos pacientes. Bueno, en este estudio intentó documentar y evaluar los cambios de las células en canasta peludas, así se puede traducir, en el temblor esencial, en una serie de casos y controles. El temblor esencial es muy común, especialmente el temblor esencial familiar, aparece a partir de los 50 años de edad y conforme va avanzando la edad se va presentando más comúnmente. Es el típico viejito que empieza a temblarle la mano, tiene un temblor muy leve de la cabeza. Hay muy pocos estudios post-mortem en los cuales revelan cambios estructurales en las células de Purkinje, donde se empiezan a perder y se incrementan unas estructuras que se les llaman torpedos. Se reportan células en canasto peludas que rodean el soma de las células de Purkinje en el cerebelo de pacientes que tienen la tinción de Bielchowski. Entonces aquí evaluaron los cambios de las células en canasto en 37 cerebros de pacientes con temblor esencial y los compararon con cerebros de pacientes no enfermos y también 48 cerebros de enfermos de diferentes patologías. Ellos le llamaron pilosidad a la cantidad de pelos, válgase la expresión, de las células en canasto, y se valoró por una escala semicuantitativa, le dieron una calificación de 0 a 3. La densidad del plexo axonal se obtenía por imágenes digitalizadas después de que las fotografiaban y las evaluaban en una muestra aleatoria de 5 casos de temblor esencial y 5 casos de control de no enfermos. Como resultados, el 25% de los casos del temblor esencial tuvieron una pilosidad de 3 comparado con 1, 4.8 de los controles, y 2, es decir, el 4.2% de los controles enfermos. Esto tuvo una P significativa. La pilosidad de las células en canasta se correlaciona también con la cantidad de células en torpedo y es inversamente proporcional al número de células de Purkinje. Y la densidad del plexo axonal obtenida por análisis digital demostró que fue 2 veces mayor en pacientes con temblor esencial que en pacientes que no tenían la enfermedad. Esta foto ya, bueno, este estudio ya se publicó y pues bueno, traté de accesar a la revista, pero no, pues bueno, pero finalmente logré obtener la imagen. Esta se ve horripilante, pero estas son las células peludas que ellos describen. Entonces son unas células degenerativas que finalmente pues la importancia radica en que esta entidad
en algún momento va a tener, conforme va avanzando la ciencia, quizá un tratamiento efectivo para evitar el desarrollo de estas estructuras. Los cambios degenerativos que sufren las células de Purkinje, que caracterizan al temblor esencial, son acompañadas en algunos casos por una densa y enredada malla de apariencia peluda de estas células en canasto del plexo axonal. Este es un nuevo hallazgo que no se había observado antes. Y los cambios en los pacientes que tienen estos hallazgos, en pacientes con temblor esencial, se restringen únicamente a las células de Purkinje y no se involucran en su red funcional. Este es otro estudio que quisiera yo comunicarles, que posterior un mes después fue publicada aquí por la doctora Fugat en Mayo Clinic Proceeding. Habla sobre la encefalopatía posterior reversible, sobre los hallazgos clínicos y radiológicos. El objetivo principal fue identificar y definir cuáles son las manifestaciones clínicas y neuroradiológicas del síndrome de encefalopatía posterior reversible. El síndrome de encefalopatía posterior reversible ha sido descrito desde hace varios años, para ser exacto desde 1989. Se caracteriza principalmente por crisis convulsivas que pueden ser desde parciales complejas, pero lo general es tónico-clónico generalizadas o biomio-clónicas, por cefalea, encefalopatía y alteraciones visuales que van desde escotomas hasta mianopsia o ceguera cortical, relacionados siempre con un edema vasogénico que aparece en las regiones subcorticales y tradicionalmente se han descrito en las porciones posteriores que afectan la circulación posterior. Se piensa que es relacionada con alteraciones en la microcirculación, con ruptura de la barrera hematoencefálica y la presencia de necrosis fibrinoide, que es a consecuencia de una hipertensión que aparece de súbito. Hay cambios en la sustancia blanca a nivel parieto-occipital y puede también afectar otros territorios. Respeta característicamente la cisura calcarina. Las lesiones tienden a ser simétricas y no tienen un territorio vascular, y es una entidad que puede ser reversible posterior a 2 semanas. Estas son las causas que en la literatura se describen de encefalopatía posterior reversible. La principal es el síndrome de preeclampsia y eclampsia, la hipertensión maligna, es decir, la crisis hipertensiva o encefalopatía hipertensiva, pacientes con glomerulonefritis aguda, aquellos que abusan de tóxicos como es la cocaína, sujetos que han sido sometidos a terapias con ciclosporina, dosis altas o tacrolimus, aquellos que han sido picados por veneno de escorpión. Es una entidad descrita en los pacientes con sepsis, con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en los pacientes con falla multiorgánica, y asociado también a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, y también se ha visto que es consecuencia de entidades donde la hipertensión es el pivote de esta enfermedad, como es los tumores que producen catecolaminas en el feocromocitoma, a aquellos pacientes que están bajo tratamiento de la monoamina oxidasa e ingieren productos que contienen tiramina, el retiro abrupto de los alfa agonistas, el embolismo súbito de la arteria renal, la terapia con eritropoyetina cuando se abusa de ella, el rechazo al trasplante renal en forma aguda, hiperaguda, y sobre todo en pacientes que sufren choque medular, en los cuales se pierde la autorregulación y se incrementa la presión arterial. El estudio fue prospectivo desde 2005 hasta 2009 y se juntó con un estudio retrospectivo de 99 a 2000. A todos los pacientes se les hizo historia clínica, se les evaluaron los síntomas y los factores de riesgo que tenían. Todos fueron sometidos a resonancia y a tomografía, las cuales se evaluaron por 2 médicos neuroradiólogos sin saber el diagnóstico en forma aleatorizada. Se registraron 120 episodios de encefalopatía posterior reversible en 113 pacientes. La edad media fue de 48 años, más o menos 19. En todos los pacientes, en la gran mayoría, se encontraron picos sistólicos de tensión arterial promedio de 199 milímetros de mercurio y picos diastólicos de TA de 109. Las etiologías, la más común de ellas fue la hipertensión arterial sistémica, el uso de medicamentos citotóxicos. Después vino la sepsis en un 7%, las damas con eclampsia, preeclampsia, los sujetos con falla multiorgánica y las enfermedades... ¡Ay, chihuahueños! ¿Qué pasó aquí?
Algo pasó. Y las enfermedades autoinmunes también registraron un 45% de incidencia. Fíjense que después de la hipertensión, aquí en esta serie las enfermedades autoinmunes, especialmente el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis sistémicas, fueron los que encontraron mayor incidencia en encefalopatía posterior reversible. En cuanto a la presentación clínica, el 74% de los pacientes debutó con convulsiones, encefalopatía el 28%, cefalea 26% y trastornos visuales específicamente por defectos campimétricos o ceguera el 20%. Los cambios en la resonancia magnética pues son descritos así como hiperintensidades en la ponderación FLAIR, en la sustancia blanca, parieto occipital, en este caso son occipitales, es en el 94%. Los lóbulos frontales se afectaron en un 77%, también hubo afección del lóbulo temporal en un 64%, y raro también el cerebelo en un 53%. El cerebelo se afectó más en los pacientes que tenían enfermedades autoinmunes en 2/3 de ellos. Es decir, el cerebelo es uno de los blancos más comunes de esta encefalopatía posterior reversible. La afección cortical se vio más relacionada en los pacientes que tenían sepsis. Y bueno, los cambios en la resonancia magnética que se ven en la encefalopatía posterior reversible, en las ponderaciones T2, para fines prácticos y didácticos, T2 en la resonancia, fíjense ustedes, el líquido cefalorraquídeo en el T2 se ve blanco, blanquito, todo lo que es líquido cefalorraquídeo, y bueno, y todo lo que es líquido, como por ejemplo aquí el humor vítreo del ojo. La grasa siempre se va a ver blanca. Entonces, estos son los cambios que sufren los pacientes. Y en la ponderación FLAIR, que es la ponderación la que se sugiere y la que se debe de efectuar, es la que nos va a proporcionar mayor información. Sin embargo, como hay ruptura de barrera hematoencefálica, se ha visto que en estas entidades, si metemos el gadolinio y hacemos la resonancia en forma seriada, más o menos aquí se efectuó 6 horas después de que comenzó el cuadro, vemos que también hay realce a nivel del espacio subaracnoideo, lo cual sugiere esa ruptura de la barrera hematoencefálica y obviamente pues los cambios propios de la encefalopatía posterior reversible. Nuevamente vemos más afecciones de esta entidad. Fíjense también, no es nada más no tan posterior, sino que también se va a las porciones anteriores de los lóbulos frontales y más corticales. Este es un paciente con sepsis grave. En la angiografía lo que se ha demostrado es esto, que son espasmo arterial de pequeños vasos, segmentario y difuso. Y aquí es también de una revisión del American Journal of Neuroradiology, donde vemos casos atípicos de encefalopatía posterior reversible que afectan el puente, los pedúnculos cerebelosos medios, el cerebelo. Vean aquí las partes anteriores, más bien está entre cápsula interna y las partes anterolaterales de los tálamos, los lóbulos occipitales, nuevamente aquí subcortical, periventricular. Esta es la fase de difusión, donde prácticamente vemos mínimos cambios en los lóbulos occipitales, y en la ponderación ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, es un T2 en el cual se le quita cierto grado de ¿cómo explicarlo? Quitamos cierto grado de la imagen propia del T2, de ese resonador, y nos identifica lesiones que son potencialmente susceptibles de sufrir a postre infarto, es decir, cambios irreversibles. Entonces, vemos que en difusión, la difusión se utiliza cuando hay un edema citotóxico y generalmente si es positivo la difusión, hablamos de que hay infarto. Pero entonces aquí no la vemos claramente, se le hace el coeficiente de difusión aparente y ya se encuentran estos hallazgos. Entonces quiere decir que este paciente, ese edema puede llevarlo a un cambio que ya va a ser permanente. Hay otras localizaciones atípicas como en estos casos. Vean aquí el puente, está prácticamente todo tomado. Aquí ambos tálamos, estas porciones periventriculares arriba del núcleo caudado, aquí las porciones periventriculares de los atrios occipitales, en las porciones occipitales, aquí los núcleos lenticulares de ambos lados, pero fíjense bien, siempre son simétricas. Esto, ¿se acuerdan de las imágenes que vimos de los pacientes con encefalopatía hiperamonémica? En la encefalopatía hiperamonémica se respeta el tallo cerebral, aquí también se los lleva.